Bienvenidos a un nuevo puesto de este ranking de países. En este caso vamos a hablar del país que ocupa el puesto 188. Recordemos que hasta ahora estos son los puestos anteriores. A medida que va avanzando este ranking se va poniendo cada día más y más interesante. Les recuerdo también que el puesto en el que ubico los países es sumamente personal. Lo que no es personal es la información que les brindo en cada video. Hay países que son tan desconocidos y chiquitos que mucha gente ni siquiera sabe que existen. Asimismo, hay países que más allá de su tamaño esconden historias tan bizarras y extremas que parecen sacadas de una película. Hoy justamente vamos a hablar de uno de esos lugares. Imagínate un país que está completamente rodeado por otro, un país que no tiene acceso al mar, que depende casi en su totalidad de su vecino más poderoso y que a pesar de estar en uno de los continentes más calurosos del mundo, sufre temperaturas gélidas y nevadas en el invierno. Un país donde el 99% de la población pertenece a una sola etnia, donde casi no hay diversidad cultural, donde el territorio es pura montaña y donde la vida cotidiana es un desafío constante. Pero lo más increíble no es su geografía, sino su historia. Porque este país, a diferencia de muchos otros en África, nunca fue completamente colonizado. Resistió las invasiones, mantuvo su identidad y logró independizarse sin haber sido absorbido por sus vecinos. Algo que parece un logro, pero que con el tiempo se convirtió en una maldición. Porque estar rodeado de un país mucho más poderoso y grande puede parecer una ventaja, pero en realidad lo dejó completamente aislado, sin posibilidades de crecer, sin industria, sin una economía que funcione, y lo peor de todo es que su gobierno tampoco ayudó. Esto es lo que vas a escuchar que dicen los medios, es la información que está del país cuando uno empieza a investigar. La realidad es que yo no creo eso. ¿Por qué? Porque si nos remontamos hacia atrás, en cualquier lugar del mundo en que te pares, en América, en Europa, en Asia, en Oceanía, hay gente que tampoco tenía tantos recursos, que también ha pasado por momentos duros y que, si analizamos los recursos, hasta tenía mucho menos que los países actualmente de África tienen. Y han hecho un desarrollo imponente al punto de muchas cosas de las que hoy en día son parte de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, cuando se habla de este tipo de cosas, ¿es realmente así? ¿O es falta de recursos mentales de las personas, de creatividad? ¿O vaya uno a saber qué otro factor está jugando? Lo que sí estoy seguro que no viene dado de nada externo. La situación que cada país pasa tiene más que ver con su propia población que con la situación externa que por ahí le toca vivir. ¡Tal cual! Este país tuvo décadas de inestabilidad política, golpes de Estado, corrupción y pobreza extrema. Todo eso hizo que la gente viva en una constante lucha por sobrevivir. Un país que debería haber sido próspero, pero que se convirtió en un territorio olvidado, donde los jóvenes no ven otra opción más que escapar. Pero hay algo más, algo que hace que este país no sea solo un lugar difícil para vivir, sino también uno de los más raros del mundo, porque hay algo que lo diferencia de todos los demás países de su continente, algo que pocos conocen, pero que explica por qué este lugar sigue atrapado en la miseria. Este país no solo está aislado geográficamente, sino también económicamente. Depende casi en su totalidad de su vecino más grande para todo, de la comida, el trabajo, el transporte, el comercio. Este país, donde la independencia es solo un concepto, porque en la práctica la gente no tiene opciones, si querés progresar, si querés tener un futuro, si querés algo mejor para tu vida, la única solución parece ser irte. Y esto no es algo que pase solamente en este país. Millones de personas en todo el mundo viven atrapadas en sistemas que no le dan opciones. Tal vez no en este caso en un país perdido en las montañas, pero sí en una rutina que los asfixia, en una economía que no les permite crecer, en una vida que sienten que no están eligiendo. Y antes de recomendarte la llave del mundo como hago en cada video, déjame hacerte la siguiente pregunta para que pienses. El chico de África, que realmente no es consciente de cómo vive, porque nunca vivió una vida mejor y no tiene las redes sociales como para stalkear y como para hacer scroll y darse cuenta que hay un millonario en Dubái, en el otro lado del mundo, en Miami. Y entonces no desea, porque obviamente que deben desear otras cosas, el ser humano ya de por sí desea, pero digo, no tiene la exposición constante de cosas como por ahí podés tener vos, viendo no solamente en las redes sociales, a vecinos tuyos, a otras personas que por ahí tienen cosas que vos podés llegar a querer. En este caso la pregunta es, y me voy a poner en un debate bastante polémico y váyanmelo dejando en los comentarios, ¿quién puede llegar a sufrir más? ¿Una persona que es un empleado en un trabajo que no le gusta, que no llega a fin de mes, que está padeciendo un gobierno que no votó, viendo cómo cada año que pasa su situación en general es cada vez peor porque le alcanza para menos cosas, se puede dar menos lujos que antes sí se podía dar y demás? ¿O un africano que juega con un palo y una piedra
que está bien, vive en una calidad de vida pésima, pero desde que nació está en esas condiciones. Por lo tanto, es todo relativo. Da para preguntar, no estoy afirmando nada, simplemente abro un debate. Ahora sí, si vos querés realmente sacar la diferencia entre tantas opciones que hay, te interesa lo de trabajar de forma online, lo de justamente destacarte del resto de la gente, el lugar para vos es la llave del mundo. Te dejo más información de la plataforma en la descripción. Volviendo a este país, la situación es mucho más complicada de lo que parece, porque no es solo un problema económico, es también un problema de salud, de educación, de calidad de vida en general. Este es uno de los países con la esperanza de vida más baja del mundo. La gente muere joven, las enfermedades se propagan sin control y el acceso a la atención médica es casi inexistente. Para muchos, vivir acá es como estar atrapado en un ciclo de pobreza y desesperación del que no se puede escapar. Y lo más loco es que a pesar de todo esto, la gente sigue aferrada a sus tradiciones, a su cultura, a un estilo de vida que pese a que nunca le ha dado nada, no ha cambiado en siglos. Y ahí da para replantearse muchas cosas, más allá de nombrar después el país y contarte un poco en cada video de cada destino. Da para replantearse varias cosas, como por ejemplo, ¿es posible que un país salga adelante si sigue tan aferrado a costumbres, aspectos culturales que por ahí de generación en generación se mantienen, pero los estancan en ese tipo de lugares? Si la gente no hace algo diferente, no se le ocurre mágicamente alguna solución, y obviamente los de afuera no van a venir a salvarlo, va a seguir condenado a depender en todo sentido, como te estaba comentando, de su país vecino más grande y más poderoso que lo abraza. Y algo aún más importante para repensar también, ¿hay algo que este país tenga diferente del resto de los países africanos que venimos hablando? ¿O es un copiar y pegar? Bueno, algo que sin duda lo diferencia de los demás es que si lo mirás en el mapa ya te vas a dar cuenta, después al final te voy a mostrar cómo ya geográficamente te das cuenta que está en una posición diferente en relación a los diferentes países del mundo. Básicamente por dos cosas. Una se ve claramente en un mapa que está completamente rodeado por otro, no parcialmente, completamente está rodeado por otro país. Y lo segundo es que es el único país en el mundo en que la totalidad de su territorio está ubicado a más de 1000 metros por encima de la altura del mar. No hay una sola parte baja, no hay llanuras, no hay costas. Es literalmente un país en las alturas. Y esto tiene consecuencias brutales para la vida cotidiana. Las temperaturas son mucho más frías que en el resto del continente, algo que no se espera en un país africano. En invierno, algunas zonas llegan a estar bajo cero y hay nevadas que cubren pueblos enteros. No es el típico paisaje africano de calor extremo y sabanas secas. Acá hay montañas, hay vientos helados y un clima que no perdona. Otra cosa que lo hace especial es que la mayoría de su población no vive en ciudades, sino en aldeas remotas en las montañas. Gente que todavía se transporta a caballo, que vive en casas circulares de piedra y paja llamadas rondables, y que sigue dependiendo de métodos de supervivencia que vienen de hace siglos. En muchos lugares, el acceso a la electricidad o agua potable es un lujo que no todos pueden permitirse. Y acá donde yo digo una y otra vez, en demás videos hablando de esta temática en otros países similares, que si nos remontamos atrás, no digo en Roma, en Europa, en por ahí lugares de España, en Francia, ni hablar en Inglaterra, mismo en el continente africano, cómo los egipcios vivían siglos antes de Cristo, miren lo que nos estamos remontando, con recursos que por ahí los africanos no tienen nada que envidiarle a los demás países africanos, nos vamos a dar cuenta que vivían mucho mejor que la gente que hoy en día, con muchos avances que se han dado en la historia de la humanidad, parece que o no han llegado o no se han adaptado y prefieren mantener sus culturas, o hay muchas cosas detrás de las que tenemos que hablar para evaluar justamente este tipo de cosas, porque no puede ser más allá de la pobreza, más allá de la corrupción. Así todo, si descartamos todas las demás cosas, las dificultades, los obstáculos, y nos quedamos con lo que queda de esta población, así todo, gente siglos atrás de Cristo tenía mucho menos que eso, y así todo vivía mucho mejor. Entonces, ¿qué quedamos? Lo más increíble es que a pesar de su pobreza, este país tiene algo que pocos países en África pueden presumir, la posibilidad de tomar agua sin problemas. Mientras muchas naciones africanas sufren sequías y falta de acceso al agua potable, acá el problema es otro. Hay ríos caudalosos, cascadas impresionantes y hasta incluso nieve. Agua no falta, pero eso no significa que sea fácil, porque en este país el agua es su mayor riqueza, pero al mismo tiempo su mayor debilidad. Su vecino más poderoso es quien realmente aprovecha este recurso, construyendo represas y vendiéndola mientras la gente local sigue viviendo en condiciones de extrema pobreza. Es decir, un país con agua pero sin desarrollo. Y es más, hay algo que casi nadie
hubiese esperado encontrar en África? Estaciones de esquí. Sí, suena un poco ridículo, pero es real. En invierno, en las montañas más altas, hay una estación de esquí que es una de las pocas en todo el continente. Es uno de los contrastes más raros que existen. Un país africano donde la gente esquía en un paisaje nevado mientras que la mayoría de la población vive con menos de $2 al día. Pero hay algo que todavía lo hace más extraño, porque no solamente su geografía y clima son únicos, su historia también está llena de giros inesperados, desde reyes legendarios hasta un pasado lleno de traiciones, desde acuerdos que parecían salvarlo pero que al final lo dejaban más vulnerable que nunca. Ahora nos podemos preguntar cómo este país, con tantas peculiaridades, terminó siendo uno de los países más pobres del mundo. La respuesta es más oscura de lo que parece. Y no estoy hablando del color de piel. Para entender por qué este país sigue sumido en la pobreza, hay que remontarse a su historia. Porque no fue solo la geografía lo que lo dejó aislado, sino también una serie de decisiones políticas y traiciones que lo condenaron desde el principio. Este país es de los pocos en África que logró resistir el colonialismo. Mientras otras naciones eran conquistadas y explotadas por potencias europeas, acá lograron mantener cierta autonomía gracias a un líder que supo jugar bien las cartas. Y acá es otro punto para pararnos y pensar. ¿Vieron todos los pelotudos que dicen ay no, porque África está así por los colonizadores, porque lo arruinaron por culpa de los europeos? Acá no pisaron los europeos, nunca pisaron los europeos. Lo voy a empezar a usar este argumento en más de una ocasión para cuando salten los pelotudos eso a decir ay no, porque África está así por los colonizadores. Está bien que esos son los de la cadena, los más involucionados de todo, que dicen que está bien que están invadiendo Europa porque Europa le hizo mucho daño a África. Este país nunca tuvo colonizadores europeos. Y miren cómo está. Entonces, muchachos, ¿en qué quedamos? Este líder, el fundador de este país, Moshoi Shoe I, fue un rey que entendió mejor que nadie que la diplomacia era la clave para la supervivencia. Mientras otros países eran invadidos por británicos, holandeses y otros invasores, él negoció y mantuvo su territorio intacto, pero su independencia tuvo un precio. Para protegerse, terminó cediendo el control de su país al Reino Unido, convirtiéndolo en un protectorado. Fue una jugada inteligente en su momento porque evitó que lo destruyeran, pero con el tiempo esa independencia lo dejó atrapado. Cuando finalmente lograron independizarse en 1966, el daño ya estaba hecho. No tenían industria, no tenían recursos suficientes y lo peor de todo, seguían dependiendo completamente de su vecino gigante. Y hay mucha gente que no entiende lo que yo digo, pero realmente si este país actualmente estuviese bajo el mando del Reino Unido estaría mejor que lo que está en este momento. Al igual que muchos países de África, si uno se remonta en la historia, pasa que la gente no estudia realmente la situación de los países, cómo está ahora, yo lo tengo que hacer mucho por los videos, cómo está ahora y cómo estaban antes, cuando estaban colonizados. Pero hay muchos, se van a sorprender si investigan a fondo esto, que realmente, si investigan no en una fuente, si empiezan a investigar y ver realmente el trasfondo de la historia como tal, como por ejemplo he contado en muchas ocasiones, pasa que da para hacer un video de 5 horas. Los países que por ahí más comercio de esclavos hubo en la historia, uno cree que llegaron los malos, los europeos, y empezaron a esclavizar a los africanos. Cuando estudia realmente la situación se da cuenta de que cuando los europeos llegan, los esclavos son vendidos por los propios africanos, las autoridades africanas que estaban en ese momento, que ya estaban con esclavos a su mando. Solamente que dice, mira, tengo estos esclavos, te lo vendo, como quien vende una mercancía. Obviamente eso no quita el daño que hicieron los europeos, o que obviamente no es algo bueno, no los deja bien parados, pero digo, teniendo en cuenta toda la situación, los países que han estado bajo una potencia europea dominados, han estado mejor en ese momento que hoy en día. Que obviamente ese momento no era el mejor para ese país porque no tenían independencia, por un montón de cosas que obviamente cuando uno está bajo el mando de otra potencia pierde muchas cosas de su cultura, de su nación, no es lo ideal. Pero fíjense ustedes, yo lo digo para analizar, para cuestionar, ¿cómo será que ahora están mucho peor que en el momento en que estaban dominados por una potencia? La política interna de este país tampoco ayudó. Desde su independencia, los golpes de Estado, las crisis políticas y las interferencias extranjeras han sido constantes. En varias ocasiones, el gobierno fue derrocado por militares, reyes fueron exiliados y los intentos de democracia se vieron frustrados por la corrupción y la inestabilidad. En los últimos 50 años, este país ha tenido más crisis de gobierno que elecciones limpias. Y lo más absurdo es que a pesar de estar en una posición de total dependencia, sus propios políticos nunca lograron un acuerdo estable con su vecino. Mientras otros países intentan fortalecer lazos para seguir adelante, acá siempre hubo tensiones, acá siempre hubo traiciones y desconfianza.
Y mientras tanto, la gente sigue viviendo en la pobreza. La gente sigue atrapada en un país que, aunque tenga su propia bandera y gobierno, en la práctica no puede sostenerse solo. ¿Hay alguna chance de que este país sea realmente independiente y no dependa de su vecino y que pueda construirse su propio camino por su cuenta? Bueno, a lo largo de la historia este país ha demostrado que la independencia política no siempre significa la independencia real como tal. Ha resistido a la colonización, evitó ser absorbido por sus vecinos, pero al final quedó atrapado en un limbo donde no puede sostenerse por sí solo. Hoy la mayoría de su población sigue viviendo en condiciones extremas. La pobreza no disminuye, la economía no crece y la gente sigue dependiendo de un país más grande para trabajar, para comerciar y hasta acceder a servicios básicos. A pesar de tener agua en abundancia, su infraestructura sigue siendo precaria y el desarrollo sigue siendo un sueño muy lejano para la mayoría. Las nuevas generaciones tienen dos opciones: quedarse y aceptar la realidad o buscar una vida mejor fuera en las montañas. Y es por eso que miles de personas cruzan la frontera todos los días, algunos de manera legal, otros de manera ilegal, buscando cualquier oportunidad que les permita salir adelante. Porque si algo queda claro en este país, tal como está hoy, es que la gente no tiene ningún tipo de futuro acá. A pesar de todo, su cultura sigue intacta, eso sí, su identidad no se ha diluido, sus tradiciones se siguen manteniendo, su historia sigue como un símbolo de resistencia, se conforman con eso. La pregunta es si será suficiente para que algún día logren salir de la pobreza y alcanzar la estabilidad, o si están condenados a seguir dependiendo de su vecino para siempre. Y ahora sí, llegamos al momento de velar, ya te lo voy a decir, pero puedo leer la mente de muchas personas porque a medida que me voy escuchando cuando te voy relatando las cosas de este país, al igual que lo he hecho en otros países, puedo tratar un poco de anticiparme de las cosas que la gente puede llegar a pensar poniéndome en el lugar de ustedes. Y nunca falta un progresista de decir, bueno, Pato, pero pará, vos pensás de esa manera, de que vos quisiste salir del resto de la gente, de diferenciarte, de realmente hablas mucho de salir del sistema y todo eso, y la gente no tuvo la formación que vos tuviste. Formación académica, formación en tu familia, formación cultural, ya naciste en un país que tenía dentro de todo una infraestructura decente. Después podemos hablar de miles de cosas, pero ya tenés una base que la gente que nace allá, y más si comentaste que son aldeas, que desde chiquitos ya nacieron con eso, ¿cómo uno va a romper y va a descubrir el último iPhone? Y tienen todo el sentido si alguien piensa así, y vengo para aclararlo justo antes de cerrar la idea con este video. Yo también lo he pensado, y justamente pienso: remóntense siempre a las mismas condiciones. No comparemos cómo un africano en una aldea de este país está viviendo como vive y no creó el nuevo Amazon, o no creó el nuevo Tesla, o no creó SpaceX como Elon Musk, porque justamente las condiciones en las que esas empresas fueron creadas en Estados Unidos son completamente diferentes y no es justo comparar. Ahora, comparemos a estas personas, si nos tenemos que remontar siglos atrás no hay problema, con otras aldeas de otras personas, otras civilizaciones si se quiere, que han tenido condiciones más o menos similares. Y ahí donde uno se da cuenta, más que nada se da en otros continentes, pero bueno, en su propio continente podemos sacar algunas excepciones, como por ejemplo Egipto, que hoy en día es un país que está muy mal, pero así todo le saca ventaja a este tipo de países. Si analizamos otras civilizaciones siglos antes de Cristo, cuando ahí se equiparaba más o menos a cómo estaban estos países, en los que no había recursos, en los que la gente también tenía que salir a rebuscársela para comer y demás, y si nos remontamos mucho más atrás, hasta el hombre de las cavernas si quieren, llega un momento en la historia de la civilización de la humanidad que la gente evoluciona, que empiezan a, con lo que tiene, como digo siempre yo, la frase que más repito es hacer lo mejor que uno pueda con lo que tiene donde está, empieza a rebuscársela, a comerciar, a comprar, a vender, se la empieza a rebuscar con lo que tiene de alguna manera como para salir adelante. En todo el continente africano parece que están bastante limitados a sí mismos por su aspecto cultural, que es muy bueno que mantenga su cultura por un lado, lo que está faltando en Europa, pero por otro lado eso es lo que lo está atando una y otra vez ante esa situación. Después en el medio hay corrupción, pero ¿qué se piensan? ¿Que no había corrupción en el Imperio Romano? ¿Que no había corrupción en el Imperio Otomano? ¿Que no había corrupción en el Imperio Persa? A donde sea que vayas, había corrupción siempre. Obviamente que hay corrupción y corrupción. No es lo mismo la corrupción, vamos a poner un ejemplo, de algún gobierno socialista que haya tenido Uruguay en este último año, a la corrupción de Venezuela, a la corrupción de Cuba, a la corrupción de Nicaragua. Obviamente que hay distintos estilos, pero asimismo los países más corruptos del mundo, desde Corea del Norte, Cuba, Venezuela, nombrá vos el que quieras, no llegan a las condiciones de estos países. ¿Y saben qué es lo más loco? Que este tipo de países tienen muchos recursos,
O sea, ni siquiera es por una falta de recursos, muchas veces termina siendo todo lo contrario, todo lo opuesto. Pero bueno, vamos a revelar ahora sí el nombre del país que estuvimos hablando en todo este video, que se prestó para varias reflexiones. Estuvo muy buena esta charla. Hoy, en el puesto 188, tenemos a Lesoto. Ahora que te puedo mostrar en el mapa, vas a ver que se da algo muy curioso. Como te comenté en este video, está completamente rodeado por Sudáfrica. Dejame en los comentarios, obviamente, tu opinión acerca de tantas cosas que estuve preguntando en este video, de lo que sea que quieras comentar, una opinión general o puntualmente si querés de este país. Si algún día va a poder salir de esta dependencia, si va a poder salir adelante o si consideras que este tipo de países va a seguir así y si hay algún cambio no lo vamos a ver nosotros. No te olvides de suscribirte a este canal porque este ranking va avanzando. Hay algunos que están haciendo cuentas de cuándo se va a llegar al puesto número 1. Yo la verdad que no estoy haciendo cuentas, mantengo siempre la misma disciplina de subir un video de cada día en mis canales. Hoy se sube un video acá, mañana se sube un video en mi canal de psicología José Bonato, pasado en mi canal principal Pato Bonato. Después de vuelta un video acá y así todos los días hay un video mío, pero de canales diferentes. Yo mantengo esa rutina, mantengo esa disciplina y es lo que les puedo prometer. Después no sé cuándo terminará esto, pero lo que sí sé es que se está poniendo cada día más interesante. Así que suscríbanse y activen la campanita, así no se pierden futuros videos de este hermoso ranking. Antes de irme te dejo la playlist, la lista de reproducción con todos los demás puestos que ya hemos analizado y quizá alguno se te haya pasado por alto. Cada video es una obra de arte porque te enseño cosas que he investigado, que muchas de las cuales yo me voy enterando en el momento cuando voy investigando, está muy bueno, de una forma que la escuela o la universidad nunca te lo va a contar. Nos vemos ahí, la seguimos. ¿Qué? Nos fuimos, ya.